Bueno, ya podemos. Bueno, perdonadme esta demora. Bueno, antes que nada, porque me he olvidado, preparando estos temas que vamos a hablar hoy, voy a, yo he mencionado muchas veces el libro de esta persona que se llama Nornelas, que es una colega mexicana. Entonces, este libro en algún momento, si no es ahora, ya veremos, no hoy, pues haremos algunos comentarios. El libro es muy bueno. No se puede conseguir aquí, pero estoy esperando que exista la edición electrónica. Ya sabéis que el ebook, siempre por un precio muy módico, tienes el libro. No es tan interesante como papel, pero bueno. Este libro además no es el definitivo porque es una muestra de edición. Yo no me he hecho con el definitivo, que es como el doble, pero más que nada porque no es demasiado cómodo, la letra quizás es un poco pequeña, ¿no? Entonces se ha hecho una edición que no me ha llegado, pero el libro, para que os suene un poquito, se llama Pedagogía y Naturaleza Humana, el pensamiento mágico animista en la naturaleza humana. Este es el tema. Es un tema muy, muy interesante. ¿Eh? Y entonces, a ver si tenemos la suerte que en algún momento pase esta señora por aquí y si no es ahora, curso próximo, el último trimestre del año, y podamos hacer alguna presentación, porque además es muy interesante oírla a ella. ¿Eh? Es una profesora, es una mujer, claro, joven, ¿eh? Es joven, y que es muy importante, porque empujan, hay muchas mujeres muy interesantes que yo he tenido ocasión de tratar, eh, muy, muy interesantes, sobre todo de una generación que viene pisando muy fuerte, y a mí me encanta, porque la mujer da una perspectiva a la cultura y al pensamiento propio. Somos iguales, por supuesto, en dignidad y en todo sentido, pero la perspectiva que da la mujer hacía falta, teniendo en cuenta que el pensamiento, la ciencia, la filosofía, ha estado en manos de hombres generalmente, ¿no? Y entonces no está mal, pero es que es la única visión. Entonces hay visiones, yo creo que solo se pueden dar desde una perspectiva, desde un contexto, que es el de la mujer. Y entonces ambos contextos, el de la mujer y el del hombre, pues pueden ser muy interesantes para la situación de nuestra cultura y de nuestra sociedad, de la cual vamos a hablar hoy. ¿Eh? Bueno, eh, entonces es un primer aviso y en cuanto lo pueda tener disponible, pues os lo digo. Bueno, eh, del mismo modo, también tengo que deciros que por fin estoy ya terminando, vamos, ya tengo mi libro funcionando en cuanto a la... ¿Eh? Ya lo sé, pero ¿sabes lo que pasa? Que lleva mucho tiempo, Teresa, lleva muchísimo tiempo, lleva casi más tiempo. Sí, lleva más tiempo que escribirlo casi, porque compaginarlo, ponerse de acuerdo, ahora ya está en la editorial, y entonces, pero cada dos por tres tengo que llamar, en fin, cosas tan sencillas como pongo un gráfico, porque bueno, no te preocupes que eso lo va a hacer la maquetadora y tal, porque hay algunos gráficos que quiero poner y demás. Pero vamos, que lo vais a tener y si nos dejan, pues me has acordado la canción mexicana, si nos dejan, haremos un mundo nuevo. Pues si nos dejan, pues haremos una presentación, espero que aquí. ¿M? Y claro, invitado a otra gente. Y luego también me atreveré, como os he comentado, al libro de poemas, que ese ya es palabras mayores. Bueno, bueno, vamos a ir a la cuestión que nos ocupa. Bueno, voy a empezar, hoy vamos a hablar de Freud. Estamos en el mismo ambiente, ¿eh? Ya sabéis. Freud fallece en 1930 y tantos, nace vivió como 70 y tantos años. O sea que debe haber nacido por allá por el quítale 60 o 50 y tantos. Bueno, el libro que pero no voy a dar un Freud, yo no voy a dar un Freud canónico, en el sentido, yo no, ni explico Freud, ni he explicado Nietzsche, ni he explicado Marx, ni he explicado a nadie. Lo que hago es, hago referencia a un autor, enfoco una parte de ese autor y, la amplifico, porque yo estoy ilustrando, siempre desde que empezamos este curso, estoy ilustrando una serie de cuestiones que creo que son importantes. Es diferente a dar un curso escolar, decir, pues doy Freud, o doy Nietzsche, o doy Kant.
¿no? Entonces, hay siempre muchas carencias porque yo opto por aspectos del autor, que considero, no olvidéis que siempre estamos en la línea de lo que yo considero que es una filosofía al alcance de todos y que realmente pueda servir para incorporarla al propio pensamiento, para ampliar la propia filosofía, porque viene bien. Por supuesto que tampoco esto, al principio cuando hicimos la primera convocatoria, no, la gente no sabía si íbamos a hacer un taller, una especie de terapia de grupo. No, no, eso no, no osaría hacerlo, a no ser que decidiéramos hacerlo en algún momento, pero no es lo que yo hago. O sea que yo creo que hay que plantear unos problemas, dar unos instrumentos y que la gente se los arregle como pueda, como intento arreglármela yo. Claro, con la ayuda entre todos, pero es que es muy complicado. Pero veréis que con Freud también vamos a tener elementos que nos van a servir. A ver dónde me encuentro, porque yo me hago unas especies de esquemas que nunca sigo, además. Los abandono a los 10 minutos. Es lo que hay. A ver dónde tengo yo los esquemas famosos. No se puede comprobar, no sé qué. Vale. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a estar en el mismo ambiente que estábamos, con la apuesta por la vida, por lo vital, que ha sido tan reprimido a lo largo de nuestra historia de Occidente. Por supuesto, va a salir el tema de Dios y la religión, considerado por algunos como los grandes males de nuestra cultura, con todos los respetos, considerado. Van a salir, vamos a estar en lo mismo, más o menos. Por ahí es muy interesante, dice Freud, voy a empezar, es que hay una, lo digo para que nos sintamos todos incluidos en este análisis. No, aquí nadie queda fuera, por favor, nadie queda fuera. Freud llega a decir que Freud no es creyente para nada. Y ya me gustaría formar parte de los creyentes porque yo diría un par de cosas, viene a decir, que haría mejor el ser creyente. Y yo los otros días, sin haber leído a Freud, digo lo mismo. El resultado de estas reflexiones sería que los creyentes sean más creyentes y mejor creyentes. Y los no creyentes que estén muy orgullosos de ser no creyentes, porque no hace falta. En términos generales, al que lo tiene, por supuesto que hace falta. Le hace falta. Entonces, esta sería un poco, y esa sería, no es una manera, es una manera de incluir a los demás. Porque si te hace bien, ahí tenemos a Kant, ¿no? Cuando dice, bueno, para mí la existencia de Dios es un postulado, porque de la razón práctica, porque para mí no tendría sentido mi vida si Dios no existiera. Y a otras personas que tan tranquilamente eh, prescinden de Dios. Y no pasa nada, porque de lo que no se hay que prescindir es del hombre, que es el, si hay algo, si Dios es, si hay alguna cosa de Dios que podemos conocer es precisamente que de alguna manera lo que tiene que ver con el hombre. No en vano los cristianos pusieron la figura de Jesús como mediador de eso tan extraño que es la religión. Pero que por otra parte, las religiones han existido siempre. Pensamiento mágico animista, que dice la profesora Ornella. Parece que es constitutivo, ahí es lo que me interesa. Y fijaos que Kant, en la crítica de la razón pura, que no lo hemos visto en este semestre, lo hemos visto en otro, dice, tiene la razón humana este singular destino. Al inicio de la crítica de la razón pura, de verse asaltada por cuestiones de índole tal que por su naturaleza es inevitable y sin embargo no tienen respuesta. O sea, estamos como condenados a que plantearnos preguntas que no tienen ninguna respuesta. Entonces forma parte de nuestra naturaleza. Así es nuestra estructura como seres humanos. Ese es el aspecto más importante de nuestro tipo de inteligencia, ¿no? Y entonces eso puede ser incómodo, pero es que es imposible, porque es como intentar ver el horizonte, ya lo he dicho alguna vez. El horizonte es algo que proyecta nuestro propio ojo y nos permite ver recortados en él las cosas, pero él mismo no lo podemos ver. Entonces, o los cierres que pretendemos dar al origen y al final, al bien y al mal, esas cosas como cerrar la cosa, ¿no?
esto tiene que venir de alguna parte. ¿Y por qué tiene que venir de alguna parte? Los griegos se dedican a filosofar partiendo de la base que todo está y que no hace, la pregunta por de dónde vienen las cosas no tiene ningún sentido. Porque aun cuando preguntan por el arjé o por el principio, están preguntando por la materia. ¿Cuál es la materia primordial? Ni siquiera están nada temporal. Muchas veces se ha dicho que esto es una visión cíclica del tiempo, porque las cosas se van repitiendo en estos ciclos de eterno retorno, es representadas en el mito, por ejemplo, por las parcas del destino que van tejiendo, y sin embargo luego hay otra visión de la época, que es cuando judeo-cristiana, vamos, hebraica, donde hay un alfa y un omega, ¿no? Hay un principio y un fin, porque todo está ligado con la religión y hay una tensión entre la promesa que hace Dios al pueblo de Israel y la expectativa ante el cumplimiento de la promesa. Ese es el alfa y el omega. Ambas visiones es Occidente, que además somos tremendamente contradictorios. Y por eso cuando nosotros representamos la temporalidad griega, hay que representarlo como un círculo, de ahí sale luego toda la geometría, porque en el círculo está inscrito el triángulo, el teorema de Tales, y todo esto. Y luego, en el caso de los hebreos, como algo lineal. ¿Qué pasa? Que de alguna manera nuestra cultura es mixta en ese sentido, como mestiza, ¿no? Y entonces por eso podemos representar la temporalidad como una espiral, donde asumimos la circularidad y la linealidad. Por ejemplo, en el caso del marxismo, la dialéctica hegeliana es como a través de sucesivas contradicciones se va avanzando, pero siempre en este sentido. Bueno, es una reflexión que nos sirve un poquito también para rellenar huecos pensando en las personas que se comienzan recién en este semestre, ¿no? Muy bien. En esta obra, que se llama El malestar de la cultura, que yo recomiendo, pues, la voy a mandar, la voy a mandar, la puedo mandar, la tengo en PDF con 60 y tantas páginas, se puede leer, Sí. Se puede leer perfectamente. No le he mandado ahora porque no os iba a dar tiempo. Bueno, como su nombre indica, el malestar de la cultura, pues habría que entender los dos términos, ¿no? Freud intenta responder a, por decirlo alguna, la insatisfacción y la preocupación del hombre de la época por la cultura. ¿Quién dice cultura? Dice sociedad, dice, en fin, la problemática en la que estamos viviendo. Y de alguna manera también intenta profundizar en ello. Es interesante las reflexiones que hace. Ya las voy a ver si las puedo comentar. Y luego, por otra parte, el término malestar, que es esa palabra alemana, y luego el término cultura. Yo tengo mi propia definición de cultura. Cultura, en el fondo, es todo lo que ha aparecido más allá de la natura, de la naturaleza. Cultura es ese primer palo que coge un primate, que coge nuestros antepasados para darle en la cabeza a otro, ¿eh? O el hueso aquel que sale volando en la 2001 de Odisea del Espacio, que tira aquel primate y se convierte luego en la nave espacial. Cultura es todo lo que el hombre ha hecho. Pero bueno, Freud dice que cultura en realidad es el resultado de la represión de los instintos. Ya lo vamos a ver. Muy interesante. Muy interesante. Por eso quien dice cultura, sociedad. Yo tengo los textos, si soy un poquito ordenado, los leo. Esta es una obra de madurez de Freud. Le escribe cuando tiene 74 años. Entonces, de alguna manera, corona todo su pensamiento. Freud, aparte de ser médico y padre del psicoanálisis, es un filósofo. Es un filósofo de la misma talla que que Nietzsche, que Schopenhauer, que Marx, es un filósofo. ¿No? No es que era aficionado, no, es que tiene sus propias teorías acerca del hombre, de la cultura, de la realidad, de la religión, del sentido de la vida. Y este libro es una maravilla. Yo hacía 50 años que no lo leía. 50 años. Yo tenía recién terminado la carrera y ya lo había leído, lo había releído incluso. Y bueno, lo mismo me ha pasado con Nietzsche. Lo mismo me ha pasado con Nietzsche. Yo lo había leído, pero lo he vuelto a leer, claro. Porque algunas veces, en clases más normales, pues he tirado de mi formación. Pero tratándose de vosotros, hago un ejercicio de rigor, ya lo he dicho, y no es pelota, es porque lo merecéis, ¿no? Entonces, indagar y ver, bueno, a ver qué puedo ofrecer y qué pistas puedo abrir
para vosotros. Bueno, y se abren muchísimas. Después de haber vivido, tener casi la edad de cuando Freud escribe el libro, realmente se abren muchísimas pistas. Yo también espero que a vosotros os pase. Bueno, el problema es que la cultura o la civilización, Freud le llama cultura en un determinado sentido, pero bueno, la civilización, la sociedad, llamémosle como que, trae, para poder estar en ella, digamos, tiene muchas restricciones. Para poder entrar en la sociedad, o ¿cómo es endoculturación. Bueno, entrar en la cultura o entrar en la sociedad, hemos tenido que hacer muchas renuncias. Y eso tenemos que conocer, porque lo que es una ventaja por un lado es una desventaja por otro. Entonces, esta cultura en la cual nosotros vivimos exactamente igual que en el 1930, pues no permite que desarrollemos nuestros propios instintos de vida, nuestra propia fuerza vital, porque está muy reprimida. Desde que ya decía los otros días, no hacemos esfuerzo físico porque apretamos botones, o está todo tan regulado, la parte instintiva, instintual, también dice en el libro, y quieras que no nos produce frustración. O sea que el hombre actual, de alguna manera, por definición, estamos bastante coartados. Karen Horney, una interesantísima psicóloga norteamericana de hace por lo menos desde los años 50, en la personalidad neurótica de nuestro tiempo, explica por qué somos todos neuróticos. Que no, somos todos neuróticos, por el grado de insatisfacción que tenemos a la hora de haber tenido que insertarnos en la sociedad. Fijaos, ¿cómo define Freud la cultura? Esto está esto es cita. Para Freud, cultura significa el conjunto de las normas restrictivas de los impulsos humanos, sexuales o agresivos, exigida para mantener el orden social que se transforman en valores en virtud de la sublimación. La sublimación es un mecanismo que ya explicaré, pero hoy mismo también. Pero es fundamentalmente restricción de impulsos humanos, sexuales y agresivos. Porque lo mismo que rige la sexualidad hace que es lo que genera la agresividad. Pero nosotros tenemos que reprimir. Yo no puedo, cada vez somos más corteses. Yo acogotaría a fulano de tal, pero no lo hago. No lo hago. Intentamos controlarnos. No podemos ser unos burros que estemos ahí agrediendo a todo el mundo. No me refiero ni siquiera físicamente, sino de palabra o de acción. Pero eso no es más educación que cultura. Eso no es más educación que cultura. Sí, no vamos a discutir eso. ¿Sabes por qué? Porque y además no lo vamos a discutir, porque tendríamos que entrar en el término de cultura. Por eso he dicho, para mí cultura es otra cosa. Bueno, es otra cosa. Es eso. Él está hablando más bien de la génesis, del surgimiento de la cultura. De eso está hablando. Pero yo ya te digo que para mí yo defino cultura de otra manera. Pero que no es incompatible. Bueno, este libro comienza con una respuesta a un tal Roland, de Romain Roland, un amigo suyo, no sé muy bien a qué se dedicaba, sinceramente, y donde está hablando de la religión, de dónde surge la religión. Y aquí viene la primera cuestión muy interesante, porque aparece un nombre que lo habéis quizás oído alguna vez, y a mí, yo lo vamos a adaptar, pero a mí me parece muy bonito. Sentimiento oceánico. Tiene mucho que ver con el pensamiento de Freud, pero realmente el sentimiento oceánico, lo voy a explicar un poquito, sobre todo por lo complicado de explicar y ver a lo que apunta, porque estamos casi en el terreno de la poesía. Según este señor Roland, la religión surgiría de este sentimiento oceánico. Tengo que decir que Freud no está de acuerdo. ¿Qué sería el sentimiento oceánico? La sensación de pertenencia al todo, que hay un todo al cual nosotros pertenecemos. ¿No? Es interesante porque más que ser una petición de principio digamos, hablar del origen o del fin,
se habla de un sentimiento de pertenencia a algo que es difuso y muy indefinible, donde de alguna manera ahí, si pensáis un poquito, nosotros, ¿por qué nos interesa tanto defender, bueno, cuando interesa, por qué debemos defender la naturaleza, por qué debemos crear una sociedad justa en la cual necesitamos, porque nos sentimos pertenecer. Bueno, ese sentido de pertenecer tiene que ver de alguna manera, de ahí mismo, no es que sea eso, surgiría el espíritu religioso. Freud le contesta que él nunca ha sentido este sentimiento oceánico y que la relación que tiene con las cosas, con los objetos, dice Freud, es una relación, valga la redundancia, objetiva, pero no se siente inmerso en eso. Digamos que como de alguna manera echa un jarro de agua fría a esto. Y dice, y que la religión no surge tanto de este sentimiento oceánico, sino de una actitud infantil, ¿eh? Que ocurre en los primeros años de nuestra vida, ¿eh? De sentirnos desprotegidos, de querer, porque estábamos muy protegidos en el seno materno y quedamos desprotegidos y entonces tenemos que sustituir ese seno materno por la religión y sobre todo venerando a un padre, porque aquí hay una relación, una relación dialéctica con nuestro propio padre. Entonces es infantil, en el fondo. Pero dirá más cosas. También se llama este estar fundido con las cosas, él no está de acuerdo, porque precisamente él es un científico, es un pensador, y con las cosas no podemos fundirnos, tenemos que objetivarlas para poder estudiarlas. Él es bastante duro en ese sentido. A mí esto del sentimiento oceánico me encanta, pero así como Freud dice que él no lo ha experimentado, yo sí, porque hay que ser un poco poeta para estas cosas, si no... Y aquí esto no estamos hablando, estamos de alguna manera describiendo, ya veremos que de alguna manera esto podría ser en su momento el método fenomenológico, estamos describiendo lo que está ocurriendo para intentar, estamos creando, abriendo un ámbito en el que vamos a pensar y que vamos a, de alguna manera, a ver qué pasa. Esa sensación de eternidad, de alguna manera apuntaría también al sentimiento oceánico. Yo hace poco me refería a la conciencia de finitud. Es que cuando caemos del guindo, por los motivos que sea, de que sensación de eternidad nada, precisamente es todo lo contrario, sensación de finitud, de que esto se termina en algún momento, ¿no? Y uno no se da cuenta hasta que realmente no tiene motivos para darse cuenta. No pasa nada, no es ningún drama, pero somos finitos, nos terminamos. Y no hay remedio para mí, porque la esperanza de la continuidad, bueno, no deja de ser una ilusión. Freud dice que es una ilusión. Dice, pero nunca pretendas que los que tienen esta esperanza sean críticos con esto, porque están metidos en la ilusión. No tienen remedio. El que está metido en esta ilusión ya no puede hacer, no puede objetivar. Entonces, eh, es un problema. El tema de Dios, creer o no creer en Dios, separa radicalmente las creencias un poco bien organizadas, las religiones separan radicalmente a la gente. No hay manera, porque unos están tratando el tema de Dios desde dentro y otros están tratando desde fuera. Pues cuando tú hablas de Dios en una comunidad de creyentes, partes de la base que Dios existe, luego ya te pones a pensar, a analizar los textos sagrados, lo que tú quieras, pero partes de esa base. Como se intentaba hacer filosofía aquí en la época de la nacional filosofía. Partía de la base que Dios existía, eso no se discute. No, vamos a ver, si tú no eres capaz de discutir el punto de partida, entonces esto no es algo racional. Bueno. En cuanto a las necesidades religiosas, considero irrefutable, según Freud, lo que decía, su derivación del desamparo infantil y la angustia ante la omnipotencia del destino. Creo que dos elementos serían un poco los ingredientes. Desamparo infantil y temor o angustia, el tema de los miedos, que no los voy a tratar hoy, ante el destino. Preferiría que el destino nuestro lo maneje otra instancia, porque no hay quien lo entienda el destino, lo que lo llaman destino, y nosotros somos incapaces, ¿no?
Entonces, es un refugio. Vamos a ver que hay muchos refugios, muy interesante. Sin embargo, los interrogantes respecto de la vida, según Freud, solo se puede responder a partir de la religión. La pregunta por el sentido, de la cual yo he hablado tanto, para él es solo a partir de la religión, porque fuera de la religión la vida no tiene sentido, porque no lo tiene ni para él, ni lo tiene para Nietzsche, ni lo tiene para Schopenhauer, no hay un sentido. Yo también he dicho que la pregunta fundamental de la filosofía es la búsqueda de sentido, pero no un sentido que esté, no está ahí, porque si está ahí el sentido, alguien lo tiene que haber plantado, o sea, Dios, ¿no? No, un sentido que ni sabemos, que es inevitable que seamos buscadores de sentido, Eduardo. Bueno, es inevitable que seamos buscadores de sentido. Es como la cuestión de Kant, porque realmente el sentido está en ser un buscador. Y yo hacía alusión a los poemas de Machado, caminante no hay camino. Somos unos buscadores de un sentido que solo el único sentido que encontramos a lo largo, al final de nuestra vida o en algún momento de nuestra vida es que somos buscadores de sentido y que no está mal ser buscadores de sentido. Eso yo hacía alusión en el libro que estaba mirando unas cosas, de que por eso muchas veces dice, no, pero tú eres un romántico, un filósofo. No. A ver, soy romántico en el sentido de que persigo absolutos que sé de antemano que no existen. Pero mi filosofía no es una filosofía romántica, porque yo sí apuesto por el sentido, por el ser humano, que un sentido muy imperfecto, pero que, y digo por ahí, creo en la esperanza y muchísima, en la propia educación, alguna vez hago esa alusión. Pero la cuestión del sentido adquiere sentido, valga la redundancia, en la religión. Porque ahí está, es lo que decía Kant. Kant dice, yo posturo la existencia de Dios porque sin eso mi vida no tendría sentido. Pues ya está. Sin embargo, para Freud, la religión viene a perturbar este libre juego de elección y adaptación, al imponer a todos por igual su camino único para alcanzar la felicidad y evitar el sufrimiento. Su técnica consiste en reducir el valor de la vida y en deformar delirantemente la imagen del mundo real. Medidas que tienen por condición previa la intimidación de la inteligencia. A este precio, imponiendo por la fuerza al hombre la fijación a un infantilismo psíquico y haciéndolo participar en un destino colectivo, la religión logra evitar a muchos seres la caída en la neurosis individual. Bueno, eso dice Freud. Pero lo que quiere decir que es una intimidación, un poco lo que hablábamos cuando hablábamos de Nietzsche, que somos culpables por naturaleza, somos deudores. Tenemos que pagar el tributo de estar vivos y rendirle pleitesía a aquel que supuestamente nos ha dado esa gracia, ¿no? Al mismo tiempo, otros días hablaba con una persona, es sencillo establecer esta relación, pero hay que establecerla. No en vano, nuestra propia religión nos enseña que hemos nacido en pecado original, culpables por naturaleza. Porque, bueno, el ser humano es pecado original. Somos hijos del pecado. Bueno, eso también es un alimento de la religión, ¿no? Y aquí cuando dice, que yo lo he copiado textual, dice, hablando de él, uno se siente tentado a formar en las filas de los creyentes para exhortar a no invocar en vano el nombre del Señor. A aquellos filósofos que creen poder salvar al Dios de la religión, reemplazándolo por un principio impersonal, nebulosamente abstracto. Genial, yo lo vengo diciendo. Yo lo vengo diciendo. No al Dios metafísico, no a ese Dios que es algo abstracto al cual, si quisiéramos rezar, ni podemos. ¿Cómo se puede rezar a una causa primera, a un primer motor inmóvil, a un origen del universo? Vaya barbaridad. Entonces, ya me gustaría, dice Freud, meterme ahí para que no tomen el nombre del Señor como mayúscula en vano, que no tiene nada que ver con Dios. Y es el mayor, ya lo veíamos con Feuerbach, es los temas de los cuales hemos caído del guindo. Es muy importante, a mi modo de ver, habría que hasta militar, no ser antirreligioso,
No, hasta militar, en este sentido, para que la gente no creyera en cosas que lo hacen infelices, sinceramente. No, nunca hay que ir en contra de nada, sino a favor de. Qué interesante lo que dice Goethe. En el Malestar de la Cultura, dice, bueno, como dice no sé quién, ilustrísimo, qué sé yo, digo, esto debe ser Goethe, pero me voy a comprobar. Tú sabes que te vas a Google, pones la frase completa y te dice que es de Goethe, ¿no? En vez de buscar Goethe, buscas una frase y a ver de quién es. Fijaos qué interesante lo que dice Goethe. Quien posee ciencia y arte también tiene religión, digamos. Quien no posee ni lo uno ni lo otro, tenga religión. O sea, no necesitas religión si posees ciencia y arte. O si no la tienes, bueno, al menos religión. Muy interesante. Es interesante porque, por otra parte, continuamos un poquito. Está hablando entonces que este malestar que se produce en la cultura, por ejemplo, violencia, injusticia, corrupción, parece mentira, parece que esta sociedad está condenada al fracaso más absoluto, ¿no? Y ya lo decían en aquella época. eh, Tiene un origen, según él, en lo pretérito. Él apuesta por una conservación de lo pretérito, que sería el recuerdo, mejor dicho, pero no el recuerdo meramente mental, sino la incorporación de lo ancestral que de alguna manera está actuando desde el punto de vista puramente individual y psicológico. Esto no es una cosa que se pueda constatar empíricamente, pero sí que forma parte de aquello que hace que, bueno, pues que hay violencia, bueno, todos los impulsos libidinales, que tienen que ver con la posesión, con la violencia. Hay otro párrafo que recuperó que es muy, muy interesante también. Entonces, hay que ser conscientes de dónde parte, de esa tendencia natural a que el hombre sea lobo para el hombre. Él mismo pone la Homo homini lupus de Hobbes, lo pone en el libro. O como diría Maquiavelo, el hombre es naturalmente malo y transgresor y por lo tanto hay que vigilarlo. Porque si no lo vigilas, va a transgredir. Es la visión opuesta a la de Rousseau, que el hombre es naturalmente bueno, que la sociedad lo corrige. La primera, pero ese hombre que era puro impulso y pura hacer valer su poder y si es necesario ser agresivo, es interesante cómo en realidad es un hombre, es un varón, ¿eh? Y un varón predominante en el grupo. Los demás no, ¿eh? Los demás nada. Ese sí, ese explaya todos sus instintos y toda su fuerza y toda su potencia, pero no todos los demás, ¿no? Esto tenía que ser regulado. Entonces en Totem y Tabú, que es otra de sus, aparece el derecho, ¿sí? La primera legislación, porque hay que lograr que el individuo por razones económicas, de economía me refiero de la vida, viva en sociedad, porque ese elemento es necesario, el poder vivir en esa situación. Entonces, bueno, ahí esos primeros tabúes, bueno, está el origen de la regulación que significa la cultura. Para él uno de los ideales peores que existen es el amarás al prójimo como a ti mismo. Voy a llamar la atención. Porque yo tengo que amar a mis enemigos. En todo caso, tendría que cambiarlo por amarás a aquellos que te amen. Ya no está de acuerdo con esto. Parece que es una conquista y sin embargo que para él es la presentación de un precepto imposible de cumplir. Esto no sirve para nada porque esto no se puede amar. ¿Cómo vas a amar a tus enemigos? ¿En qué mundo vivimos? Ese grandilocuente mandamiento, si rezara, amarás al prójimo como el prójimo te ame a ti, nada tendría yo que objetarles. Existe un segundo mandamiento que me parece aún más inconcebible.
y que despierta en mí una resistencia más violenta, dice Freud. Amarás a tus enemigos. Claro, porque aquí yo lo estoy mencionando, pero habría que darle vuelta, quizás para la próxima reunión, darle vueltas un poco a esto, ¿eh? Porque de momento son como unos titulares, pero... Dice, el prójimo no le representa, no representa únicamente un posible colaborador y objeto sexual, dice Freud, sino también un motivo de tentación para satisfacer en él su agresividad, para explotar su capacidad de trabajo sin retribuirla, para aprovecharlo sexualmente sin su consentimiento, para apoderarse de sus bienes, para humillarlo, para ocasionarte sufrimientos, martirizarlo y matarlo. Homo homini lupus. O sea, el prójimo no es nada. El prójimo, bueno, ten en cuenta que por ahí hace referencia al nazismo. Todavía no ha vivido el holocausto, cuando escribe esto. Además, él era judío. Hay unos instintos salvajes, bueno, tremendos en el ser humano que el prójimo es todo esto. Nos podríamos caer en una de ellas, la explotación, por ejemplo. Explotación, como lo que le interesa al que de alguna manera está en una determinada situación, es aprovecharse materialmente la posesión, pues el prójimo es para eso, es para aprovecharlo como esclavo de trabajo o como esclavo sexual, ¿no? Terrible. Si la cultura, esto también son textos de Freud, impone tan pesados sacrificios, no solo a la sexualidad, ya veremos también qué sentido tiene la sexualidad en el pensamiento de Freud, sino también a las tendencias agresivas, comprenderemos mejor por qué al hombre resulta tan difícil alcanzar en ella su felicidad. En efecto, dice, el hombre primitivo estaba menos agobiado en este sentido, pero no conocía restricción alguna de sus instintos. El hombre civilizado, nosotros, hemos trocado una parte de posible felicidad por una parte de seguridad. O sea, la cultura lo que hace es darnos seguridad a costa de renunciar a una serie de privilegios. Y aquí es donde dice que el jefe gozaba de semejante libertad de los instintos, mientras que los demás vivían oprimidos como esclavos. Dice, las minuciosas investigaciones realizadas con los pueblos primitivos actuales nos han demostrado que en manera alguna es envidiable la libertad de que gozan en su vida instintiva, pues ésta se encuentra supeditada a restricciones de otro orden, que son quizás aún más severas de las que sufre el hombre civilizado. Bueno, vamos a la cuestión de la felicidad. Porque sí es verdad, y además yo lo he dicho, que la búsqueda, el hombre desea naturalmente conocer, hablábamos de Aristóteles, y lo que busca es la felicidad. Aunque yo siempre pongo, habría que ver lo que eso significa. Pero nosotros buscamos la felicidad. Bueno, Freud nos define muy bien en esta horita qué entiende por felicidad. La felicidad es la búsqueda del placer o la evitación del sufrimiento, del dolor. Muy sencillo. En la felicidad lo que hacemos es buscar el placer. Mayor placer, más felices. El placer incluso sexual. Freud dice que incluso lo más prohibido, hasta lo perverso, causa mayor placer que aquello que está permitido, porque está la cuestión de la transgresión. Está hablando de una felicidad real, no tan feliz me siento hoy, qué día tan bonito. No, sentir la satisfacción en el propio cuerpo, en el fondo de la sexualidad. Pero también es importante evitar el dolor, porque ya decía Nietzsche, quien, quien quiere todo, a ver cómo por ahí está, lo he dicho ya, todo placer implica, quien decide o busca el placer, que te va unido el dolor. Yo tengo un artículo que escribí, no tenía en ese momento en mente esos autores, y pongo el amor fuente de placer y de dolor. O sea, la búsqueda del placer trae aparejada, según Freud, y habría que analizarlo un poco despacio, el dolor. Por ejemplo, el amor, ¿no? El amor. Me quita las palabras de la boca a mí, Freud.
el amor. El amor está condenado al sufrimiento, porque se pierde la pérdida del ser querido, la pérdida del objeto amado, es brutal. ¿Qué sería el no sufrir? Porque es de alguna manera lo que nosotros elegimos. Bueno, hay muchas maneras de no sufrir. Que al menos no sufres. Otra cosa es que no te arriesgas. Estamos desde la postura del ermitaño, que renuncia a la sociedad y a todo, y por lo menos está tranquilo. También hay muchas maneras de no sufrir, algunas mejores que otras, o peores que otras. ¿eh? Abstenerse, encerrarte, no meterte en política, no meterte en lío, no opinar. O sea, hay maneras de, digamos, ocultarte, encerrarte en ti mismo para no sufrir. Hay solo una que parecería que es bastante buena, que se llama sublimación, ¿no? En donde incluso habla de San Francisco de Asís, Freud, pero dice estos son muy pocos realmente los que tienen la capacidad de convertir, de ir más allá y convertir incluso el sufrimiento en placer, pero no en el sentido masoquista o sadomasoquista, no, en el sentido que la sublimación, respecto a la cual la cultura de alguna manera tiene que ver con la sublimación, es cambiar aquello que buscas por algo que es superior, ¿no? Tiene que ver mucho con el amor, quizás otro tipo de amor, o quizás otra manera de entender el amor al prójimo. Pone la figura de Francisco de Asís y conmigo acierta nuevamente porque a mí me encanta la figura de San Francisco de Asís, lo que él significa, a mí me gusta. No hay que ser creyente para esto, para nada. Un buen tipo y un tipo estupendo. Un poco loco, porque hay que ser un poco loco para sobrellevar el peso de la cultura o de la civilización. Hay que ser un poco loco, ¿no? O mejor dicho, para seguir apostando por la vida en el seno de esta sociedad que vivimos, tan marcada por la posesión, por el tener, por sobre el ser, hay que estar un poco más, verdaderamente. Porque por eso el que transgrede aquello, pero ¿cómo es posible que tú no quieras seguridad en el trabajo? ¿Cómo es posible que tú no ahorres? ¿Cómo es posible? Estás arriesgándote mucho, hombre. Si no nos arriesgamos, si no nos exponemos, no vivimos. Entonces, uno todavía estamos absolutamente en condiciones de optar aún. Nosotros hemos optado por muchísimas cosas, pero nuestra vida tiene mucho recorrido todavía. Por lo tanto, por lo menos es también muy importante poder pertenecer. Yo no quiero hacer una apreciación elitista, pero si no formamos de estas maneras, vamos pensando, vamos siendo capaces de poner en tela de juicio aún nuestros propios principios, porque no vaya a ser que sean obviedades que nos estén condicionando demasiado. Tengamos valentía de decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si, a ver, yo estoy solito ante el peligro, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo me las arreglo? Hay muchas maneras de arreglar. La amistad, por ejemplo. La amistad. Un ejemplo, ya lo he hablado de él muchas veces. Es una manera de volver al seno materno también. Es una manera, o sea, te metes en un entorno amable de amigos a los cuales tú aprecias y te aprecian. A ver si... Bueno, para Freud lo que determina el objetivo vital, ¿no? Que sería un poco lo del sentido de la vida, está directamente relacionado con el principio del placer. O sea, el principio del placer orientaría de alguna manera el sentido de nuestra vida. Y ese principio del placer, si se conculca, trae muchas consecuencias negativas. De hecho, si somos capaces de construir nuestra vida, o sea, hilvanar nuestra vida en términos de momentos placenteros de nuestra vida, que es algo parecido como cuando yo decía que la felicidad son momentos de felicidad, eso es una persona sana. Esa persona, porque el asunto es olvidar. Nosotros, el principio del placer, en uno de sus funcionamientos, diría, olvida lo malo y conserva lo bueno, ¿no? Nos acordamos de las cosas buenas, bonitas. ¿eh? De repente, pues yo he hablado con personas viudas, tienen un recuerdo maravilloso de sus parejas. Claro, han olvidado los malos momentos.
O del colegio, por ejemplo. Ah, qué bien, qué nostalgia. Y a lo mejor a algunos los pasó canutas en el colegio. Por suerte, o la mili, ¿no? Cuando se decía la mili. Por suerte, hay un principio del placer que está actuando. El asunto es cuando nosotros, que de alguna manera tenemos que rebajar nuestras pretensiones de felicidad. Freud dice, no nos extrañe pues que bajo la presión de tales posibilidades de sufrimiento el hombre suele rebajar sus pretensiones de felicidad. Como por otra parte también al principio del placer se transforma por influencia al mundo exterior en el más modesto principio de la realidad. Claro, el principio del placer, principio de la realidad. No nos asombra que el ser humano ya se estime feliz por el mero hecho de haber escapado a la desgracia. Es un poco mal de mucho, consuelo de tonto, conformarse. De haber sobrevivido al sufrimiento, que en general la finalidad de evitar el sufrimiento relegue a segundo plano la de lograr el placer. Eso es un recurso que hacemos mucho. Y bueno, que me quede como estoy, no toquemos demasiado las cosas, porque siempre que te arriesgas, siempre que buscas el placer, vas a tener un problema. ¿Quién sabe por qué? No es un fato, un destino, pero sí, ya hablaba Nietzsche del sentimiento de culpa, ¿no? Y de la deuda. Bueno, es algo parecido. ¿Quién nos infringe esa deuda? Pues quizás nosotros mismos, porque muchas veces lo que ha ocurrido es que ese super yo del cual hablaremos, falta todavía mucho, ¿eh? Introyecta en nosotros a nuestro propio guardián y nuestro propio castigador. Somos nuestros propios enemigos cuando nuestro yo, digamos, está bajo el poder del super yo. Él dice ahí, Freud dice hasta un símil militar, ahí mete todo el control y hasta un ejército adentro tuyo para que te tenga, para que realmente nos ayude a, nos haga que nos conformemos. Dice, la satisfacción ilimitada de todas las necesidades nos impone como norma de conducta más tentadora. Se nos impone pero significa preferir el placer a la prudencia. Y a poco de practicarla se hacen sentir sus consecuencias. Buscamos el placer, mal asunto. También, bueno, van mencionando el aislamiento voluntario, pero también habla de sublimación cuando habla del artista y el artista y el científico, que realmente es una manera de obtener placer de otro modo. Vuelve a repetir que la felicidad a través de la satisfacción de los instintos se convierte en causa de intenso sufrimiento. Dice, está hablando dice, más enérgica, dice, es la actitud del ermitaño, que vuelve las espaldas a este mundo. Pero también se puede ir más lejos y construir una quimera a través de la transformación delirante de la realidad. Es el caso de las diversas religiones, que pueden considerarse delirios colectivos. ¿Cuál sería un delirio colectivo? A mí me sorprende lo de las religiones, muchísimo, muchísimo. Gente adulta, gente formada, médicos, no sé, médicos, por ejemplo. Yo tengo un sobrino, bueno, tengo varios parientes médicos, tengo un sobrino, me escribe, voy a rezar para que se cure. Oye, si eres médico, tú sabes que no. No, no, y lo digo con todos los respetos, O sea, eres médico. Los otros días hablaba con otra persona, eh, hablando del Papa, de Francisco, Jorge Bergoglio, al cual conocí personalmente antes que fuera Papa, y yo digo, yo estoy seguro, vamos, es una tontería lo que voy a decir. Yo creo que no, Jorge Bergoglio no cree en Dios, porque es una tipo, yo lo conozco, es una persona muy inteligente. Entonces es un farsante, no, no, pero no puede creer en el Dios metafísico si es inteligente. Entonces, ¿qué hacen con ese paripé? Ah, bueno, habría que verlo. Es duro, es fuerte lo que digo. Yo identifico, con todo respeto, por Dios, eh, hay que ahondar más en el pensamiento para ver por qué uno ha caído en ese delirio. Porque yo creo que ese delirio hace mal. Y no soy un anticristo, ni soy un
no sé. Bueno. Aparece el tema del amor. Jamás nos hallamos tan a merced del sufrimiento como cuando amamos. Jamás somos tan desesperadamente infelices como cuando hemos perdido el objeto amado o su amor. Otra gran patraña. Yo siento no venir a dar la buena nueva. Yo soy bastante optimista, pero ¿cuánto hemos sufrido por amor? ¿Cuánto hemos sufrido por la culpa? ¿Cuánto hemos sufrido por no entender lo que es un ser humano, que somos unos primates muy despistados, como digo yo, incomprensibles, con pretensiones? ¿Cuánto hemos sufrido? ¿Sufrirán así los otros primates, los gorilas, chimpancés, orangután? ¿Sufrirán así? Por cosas que parece que venimos con esta mochila ya, aunque él reconoce que hay una minoría que logra hallar la felicidad por vía del amor. Y ahí donde va a hablar de San Francisco de Asís, os podéis imaginar, porque realmente transforma el objeto del amor. Y por supuesto no quieren poseer el objeto del amor, porque uno de los grandes enemigos del amor es la posesión del objeto del amor. ¿No? En fin, y esto, si solamente quisiéramos una sesión solamente contemplando, como es, comentando esta expresión, no hay que poseer el objeto del amor, nos saldría, porque el respeto, la libertad, el compromiso, el no imponer, el respetar, el aceptar lo que es la otra persona, etc. Siempre el amor, sobre todo el amor conyugal o el amor de pareja, debería ser una asociación entre personas diferentes que quieren construir un proyecto común. Y aquí estaríamos en la línea de Erich Fromm, porque el amor así es un amor dialogal. Yo no estoy en contra del amor. Yo creo que lo que tenemos que hacer es repensar las cosas para que los cimientos se asienten de una manera más firme, aunque quede alguna grieta al principio. Pero una relación de pareja es una relación que debe ser basada en el diálogo. Lo contrario es una simbiosis. Lo dice el propio Erich Fromm y yo lo utilizo mucho en otros temas, cuando hablo de simbiosis entre cristianismo y filosofía. Simbiosis es un pegote. Y un pegote es muy aburrido, porque además ese pegote, esto no digamos nada cuando hasta la señora pregunta, ¿a quién voto? Eso es tremendo. O que llega a casa y no tiene ninguna novedad esa señora, porque lo único que te puede contar es que ha subido el pescado tal o el pan. Porque no hay una situación de diálogo creativo. Lo contrario es una relación amorosa, siempre hay que pensar en la alteridad. Muy interesante la cuestión de la alteridad. Si en algún momento avanzamos en este seminario o curso, como lo queramos llamar, será otro. ¿Qué quiere decir esto de la alteridad? El otro como otro, aceptarlo. Porque ahí viene el tema de ahí se inscribiría, digamos, de alguna manera diferente, el que quiera mantener, que a mí no me parece nefasta. Amarás al prójimo, ¿no? A mí no me parece mal. Pero tenemos que saber lo que eso significa. Entonces, dice que San Francisco de Asís fue quizás quien llegó más lejos en esta utilización del amor para lograr una sensación de felicidad interior. Del mismo modo que Feuerbach, que estaba haciendo una crítica profunda a la cuestión de la religión, estaba más formado en la religión, había leído más de la religión que nadie. No han sido irreverentes que han ido arrasando como los unos, ¿no? No. Simplemente que ya estamos en una época, estamos en el siglo XXI, que en cualquier momento esto se va al garete, tomemos conciencia. Bueno, pues ahí entonces el tema del super yo que nos castiga y se aprovecha de ese sentimiento de culpabilidad. ¿Nos sentimos culpables? ¿Qué habré hecho mal? Cuando alguien de repente una conducta de algún semejante que está raro, ¿qué habré hecho mal? Y a lo mejor le dolía la cabeza, no había dormido bien, estaba con preocupación, qué raro. Inmediatamente pienso que he hecho mal, ¿no? Y nosotros somos nuestros propios, los máximos represores de nosotros mismos. Eso también lo trata muy bien Erich Fromm,
y también lo trata muy bien desde el punto de vista de la pedagogía Paulo Freire, por ejemplo, ¿no? Tú me has sacado temas pedagógicos. Paulo Freire, que decía que realmente el opresor lo tenemos instalado dentro, y por eso teníamos que, sería otra cosa muy interesante, pasa que nos va a faltar vida, pero cómo la educación tiene que ser una práctica de la libertad. Es que todo se ha dicho, pero lo tenemos que actuar. Por eso, como decía Carlos París, de alguna manera nutriéndose, supongo, de Marx, dice, lo que se trata aquí no es de conocer el mundo, sino es de transformarlo. El conocimiento no es una cosa para, hombre, mira, qué bien, me estoy que voy aquí a un concierto allí, una exposición de pintura allí, me parece estupendo. Una cosa de filosofía por aquí, no, pero es que nosotros tenemos que ir poniendo a punto lo que somos, porque yo, al contrario bueno, al contrario, matizo, yo sí que creo que se puede ser feliz. Pero se puede ser feliz, por ejemplo, yo soy bastante kantiano en esto, por la satisfacción del deber cumplido, ¿eh? O por saber, y uno de los deberes que tenemos los seres humanos, que no sería un deber, es buscar, no conformarnos, buscar, luchar. Y eso nos tiene que producir, cuando nos estamos por dormir a la noche, una cierta felicidad, que hemos sido consecuentes, que no tiramos la toalla. Hay muchos momentos en la vida que tienes toda la justificación para tirar la toalla, para convertirte en ermitaño o aislarte de todo. Pero si yo tiro la toalla o vosotros tiráis la toalla, no estamos aquí. ¿Tenemos algo mejor que hacer? Bueno, a lo mejor sí vosotros. Yo no. No, a ver, no se trata de eso. Se trata de que no hay que tirar la toalla y de que... A mí esto me mueve mucho, ¿eh? Quiero decir que a mí esto me hace pensar muchísimo, no veáis con estas cuestiones. Bueno, es muy interesante. Otra frase, pero no, Freud no dice de quién es, pero dice, a la vida no os echáis, está hablando, dejando que el pobre incurra en culpa. Luego lo dejáis sufrir, pues toda culpa ha de ser expiada. O sea, nos arrojan al mundo, expresión que va a utilizar mucho el existencialismo, a los pobres, todos los pobres, nosotros, desvalidos, vamos a incurrir en culpa porque somos transgresores por naturaleza y ahí nos están esperando para machacarnos. Pero tú no puedes decir, no, yo aquí me quedo, no, vete, vas a pecar, vas a transgredir y por lo tanto te vamos a machacar. Es metafórico, ¿eh? Pero ¿cuántas cosas que ocurren no somos culpables? Bueno, de la mayoría de ellas. Hay una tendencia. No digamos nada del tema de la sexualidad, que para Freud tiene... Pero no quiero tratarlo especialmente porque nos vamos a ir por las ramas y para Freud la sexualidad tiene un aspecto también metafórico, o por lo menos cuando alguien dice, habla del complejo de Edipo, de Edipo, no es que realmente yo desee a mi madre, ¿no? Eso tiene que ver, o matar al padre, o estas expresiones, ¿no? Pero sí hacernos sentir culpables. Bueno, él considera que en este mismo libro que es necesario aclarar una serie de términos, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a aprovechar que me da un respiro. A mi juicio, dice él, creo que es un poco colofón, ¿no?, de esta obra, dice, el destino de la especie humana será decisivo por las circunstancias de sí y hasta qué punto el desarrollo cultural logrará hacer frente a las perturbaciones de la vida colectiva emanadas del instinto de agresión y de autodestrucción. Nuestros contemporáneos, dice él, han llegado a tal extremo en el dominio de las fuerzas elementales que con su ayuda les será fácil exterminarse mutuamente hasta el último hombre. Es brutal, ¿eh? Fijaos, él empieza a decir cosas que luego habla, este libro lo debéis que leer, habla, por ejemplo, de los refugiados, pero como él conoce a los refugiados sirios, habla a las migraciones de la Edad Media. Pero en el fondo pasaba lo mismo, ¿eh? Está hablando de esto. Habla de cuestiones que prefiguran, por supuesto, la persecución de los judíos y el holocausto. ¿A dónde hemos llegado? Si realmente lo que es que nos vamos a matar a uno a los otros. Y eso que todavía no había asistido ni a la primera, por lo menos a la Segunda Guerra Mundial,
Y tampoco a la cuestión del cambio climático, que nos va a matar, las locuras que ocurren. Estamos ya en él, pero se nos oculta, ¿no? Como en esas preguntas de esas películas de serie B norteamericana, donde hay un mal terrible que se investiga en secreto, pero directamente nos amenaza de una manera tremenda, ¿no? Es muy interesante cuando dice, bueno, nuestra cultura tiene unos avances impresionantes, dice él. Pensad ahora, mientras yo diga esto. Dice, por ejemplo, puedes hablar con tu hijo que está lejos, gracias al teléfono. Puedes llegar bastante pronto gracias a no sé qué medio de transporte y el aeroplano. Pues, y ya hay muchos elementos que hacen la vida muy agradable, pero ha habido que renunciar a otro. Imaginemos ahora la locura de lo que es esto, el avance tecnológico que tenemos, ¿no? Bueno, él dice, termina, ¿quién podrá augurar el desenlace final? ¿Cómo va a ser esto? Porque no hemos encontrado el sentido, ¿eh? A ver, el sentido se busca individualmente, pero ¿y esta sociedad dónde va a parar? ¿Qué estamos haciendo? ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Qué monstruosidad? Menos mal que aquí no vamos a meter a Dios, porque ya salen muy mal parados. ¿Qué monstruosidad ha salido de aquí?